Yo soy argentino de nacimiento, ciudadano británico por descendencia y ahora norteamericano por nacionalización. Pero en ninguna de mis ciudadanías me he impresionado con mi pueblo tanto como con Costa Rica. Así que les felicito porque la verdad que es un privilegio estar acá. Y quisiera agradecerles a Daniel y a todo el equipo de Marca País la invitación a ver el modelo que están construyendo acá. Y yo vengo, más que nada, mi especialidad es en liderazgo. Entonces, mi trabajo es tratar de crear un poco de sentido de todo esto. Todo lo increíble que están haciendo, sea en la empresa, en las ONGs, en la educación, en el gobierno, en las pymes. Realmente es un trabajo encomiable y mi talento quizás es la parte de conceptualización. Y una de las cosas que tenemos que rever como sociedad humana es la tecnología, por ejemplo. Ahí está. Ahí está. Quiero empezar con una pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el problema mayor que estamos enfrentando como especie? O el desafío. No hace falta contestar, simplemente piensen, ¿cuál es el mayor problema? Porque hemos hablado de muchos hoy a la tarde. Y lo voy a dejar picando porque ya vamos a volver a la respuesta. Pero si estamos de acuerdo, y acá es donde propongo un poco de lógica, con Einstein, de que si no podemos solucionar los problemas que tenemos con el pensamiento que los creó, que se ha citado muchas veces, entonces, para poder volvernos a una sociedad regenerativa, y voy a hablar de eso en un momento, tenemos que estar dispuestos a suspender todas las formas de pensamiento y de acción que ya no nos sirven. Y eso es un desafío importante. Y la respuesta a esto, lo que sigue a esto, es que lamentablemente para casi todo lo que hacemos como humanos, la innovación no sirve. No podemos arreglar lo que está fallado. No podemos ponerle curitas, si le dicen curitas en Costa Rica. No podemos solucionar el tema del plástico sin erradicar el plástico. En 1962, las dos cosas más hermosas para el pueblo de Estados Unidos eran Marilyn Monroe y la número 2, el papel celofán, que diseñaron ingenieros y químicos en Shell en esos años para crear un polímero que durara para siempre. Y el ejemplo de automercado de retirar las bolsas de plástico a partir del año que viene, muy encomiable. Ruanda prohibió el plástico hace 8 años. Hay modelos realmente regenerativos. ¿Qué significa la regeneración? Regeneración es restaurar lo dañado. Costa Rica vive el privilegio de tener un clima y un entorno natural de privilegio, que es un modelo para el mundo, además de la democracia que tiene. Pero el Homo sapiens, hemos llegado hasta acá, hoy en día con casi 7,5 millones de habitantes en la Tierra, en un planeta que ya no nos puede sostener de la misma manera y con la calidad de vida que tiene la clase media en el mundo. Y Homo sapiens significa hombre sabio. Y para gusto de las mujeres, la mayoría de los problemas los hemos creado los hombres. Pero la pregunta entonces es, ¿qué es el Homo sapiens? ¿Y por qué estamos en esta situación? Y la respuesta es muy clara. Y algunos de ustedes ya lo están trabajando siendo consecuentes, no solamente conscientes, en tratar de modificar a través del pensamiento sistémico. Aquellos de ustedes que ya están familiarizados con systems thinking o pensamiento sistémico, saben que cosas como la economía circular, los clústeres industriales son el futuro. La naturaleza funciona en un ciclo. El hombre no. El hombre no ha desaprendido a vivir como debería. Como la familia Pucci hablando de
el contacto con la naturaleza, donde todo es cíclico. El universo funciona en ciclos, en loops que vuelven y renacen y se regeneran. Ese es el concepto de la regeneración. En la sociedad humana, en las cosas artificiales que hemos creado nosotros, tenemos, lamentablemente, un pensamiento lineal desde el amigo René Descartes. ¿Se acuerdan de él en el colegio? Pienso, luego existo. El racionalismo, la lógica, el pensamiento y la razón es lo que nos ha traído a este momento en la historia. Pero para cambiar eso, tenemos que repensar, no solamente el repensar lo que hacemos, tenemos que repensarnos nosotros mismos. El repensar no es un verbo fácil. El repensar nosotros mismos significa transformar todo lo que somos desde lo local hasta lo global. Y lo global no lo podemos hacer, es un imposible. Y lo que más hace el pensar en cambio climático global y cómo lo vamos a solucionar es deprimirnos. Cosa que hizo muy bien Al Gore con una verdad inconveniente. ¿Cómo hacemos ese cambio? Bueno, tenemos que salir de los sistemas lineales. Y ustedes saben cuáles son. Básicamente, extracción de recursos naturales, producción, comercialización y desecho. Para transformarlos en ciclos naturales y en ciclos sintéticos artificiales, donde desde las moléculas con las que formamos nuestros productos sintéticos no hay un elemento químico tóxico. No tenemos la capacidad todavía como especie para crear los aglutinantes de nuestros productos sintéticos que no sean tóxicos. Por lo cual tenemos un gran desafío por delante en cómo volvemos a los ciclos. En la educación, en la empresa, en la industria, en la agricultura, la salud, que también es un sistema basado en la fábrica. Podemos hablar de eso más tarde. La pregunta es cómo pasamos de reducir, reusar y reciclar, que es el paradigma con el que vivimos muchos, a restaurar o regenerar los sistemas rotos, rediseñar todos los sistemas y reemplazar los sistemas que ya no funcionan y no nos sirven. Pero la teoría de cambio acá es el sistema operativo humano. ¿Quién de ustedes no tiene un antivirus en la computadora? Levante la mano. ¿Quién no comió algo de basura esta semana? Levante la mano. Un señor orgánico. 2. 3, hay 3. No parece que tengamos la capacidad para tratarnos a nosotros mismos de una manera que genere la creatividad para pasar más allá de la sostenibilidad, que se está transformando en el mundo, quizás no en Costa Rica, en un tema bastante cansado. Se ha transformado en un tema tecnocrático, donde la planilla de cálculo ha reemplazado la pasión y el propósito. Cosa que en este auditorio lo que veo es, por suerte, hay gente que mantiene fuerte la pasión. Porque la competencia en el siglo XXI es un paradigma obsoleto. El ser humano que va a sobrevivir a todo lo que estamos viviendo hoy va a tener que ser colaborador. Entonces, la conciencia humana, y volviendo a la conciencia, que también la palabra en inglés es consciousness. Conciencia tiene una definición mucho más superficial en español que en inglés. Conciencia habla de la inteligencia completa del ser humano, no solamente la lógica. Como dijo Einstein, la imaginación debería ser el amo y la lógica y la razón el sirviente. Y nosotros en nuestra sociedad hemos invertido esa relación, en donde la intuición, la creatividad, la imaginación, la pasión, la emoción y la espiritualidad han sido desplazados por la necesidad de demostrar a otros de que estamos haciendo las cosas bien. Para llegar a esto,
tenemos que repensar el sistema operativo interno. Y esta es la conciencia humana. Y este es el trabajo del líder regenerativo. Entonces, esto es lo que yo, hablando del trabajo de Rogelio de la Revolución de Propósito y tanto de ustedes que han hablado de propósito en esta sala, el camino de la conciencia evolutiva, todos tenemos un propósito. Puede ser fuerte, puede ser menos fuerte, pero lo importante es si es nuestro. Y desafortunadamente para muchos de nosotros no tenemos un propósito propio, sino un propósito impuesto, un propósito externo, que yo llamo el ciclo regresivo, donde andamos ignorando quiénes somos y por qué estamos acá, y qué es lo que estamos haciendo y para qué. Y cuando estamos en esa nube de ignorancia, lo primero que ocurre es que viene alguien de afuera, mi mamá, mi padre, un estudiante, un colega, un amigo, vos tenés que estudiar abogacía, vos tenés que ser médico, vos tenés que hacer estas cosas para ser exitoso, estas son las reglas del éxito. Y lo que pasa, especialmente cuando somos adolescentes, nos resistimos, porque no queremos obedecer a ese propósito externo. Pero ¿qué pasa si no tenemos con qué responder? Aceptamos la situación y nos resignamos. Y empezamos a hacer las cosas que nos dicen lo de afuera. Y ahí entramos en cumplimiento de la regla de juego de otros. Y eso es lo que yo llamo el ciclo del compliance, del cumplimiento. Marca País hoy tiene vida. Está vivo y está trabajando con ustedes de una manera importante. Creo que, por las conversaciones que he tenido con Daniel especialmente, estimulando a que cada uno encuentre su propio propósito y desarrolle desde ahí ese sentido que viene de cumplir con la misión de uno en esta vida. Y eso es lo que significa la conexión con el propósito, que yo llamo el ciclo evolutivo. Cuando uno se conecta con ese propósito interno, inmediatamente hay una intención. Uno se da cuenta, como hicieron con el plástico, y tantos otros ejemplos. Google, por ejemplo, que desestimó el tratar de enterrar los servidores en Groenlandia. Me alegro mucho por eso. Cuando tenemos propósito, y esto, fíjense ustedes, no lo piensen racionalmente, piensen con el corazón. ¿Qué pasa cuando uno tiene propósito? Inmediatamente tiene una intención. Si uno no escucha esa intención, vuelve al cumplir el propósito de otros. Y esa intención nos activa. Hoy hablamos, yo soy educador, la docencia en realidad también está obsoleta, la educación está obsoleta en casi todas sus formas. ¿Por qué? Porque somos maestros y pretendemos saber y transmitir lo que los chicos o los adultos necesitan saber para ser exitosos. La realidad es que no tenemos ni idea. Nadie la tiene. Porque no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de 6 meses. ¿Cómo podemos preparar a gente para vivir en un mundo que no va a existir dentro de 5 años? Entonces, la única opción es ayudar a otros a activarse a sí mismos. Si uno cree en el libre albedrío personal, no puede dejar de creer en el libre albedrío del otro. Entonces, mi propósito como educador es ayudar a otros a activar su propio propósito. Que eso lleva al empoderamiento, a la realización y al ciclo evolutivo. Y a la posibilidad de que cada uno de nosotros construya un legado. Como decía el caballero del video anterior, marcar una diferencia. ¿Cuál es tu diferencia? ¿Y cómo la vas a realizar? Y para eso, para llegar a escalar esa montaña que nadie más que uno puede escalar, los voy a invitar a hacer una visualización. ¿Están dispuestos? Ok. ¿Por qué no se sientan derechos? Guarden el teléfono. Cierren los ojitos. Respiren hondo.
Imagínense sentados en este momento irrepetible en nuestra vida. Este es un momento que no va a ocurrir nunca más. Pero ahora trasládense al final de su vida. Imagínense en ese momento que están por pasar del otro lado. Y tienen alrededor familiares, hijos, ojalá nietos, colegas, allegados. Y obviamente están hablando de usted. La pregunta es, ¿qué están diciendo? Y si le gusta lo que están diciendo de usted. Dentro de 10 años, 20 años, 60 años, ¿qué es lo que la gente recuerda de usted en ese momento cuando de alguna manera lo están evaluando? Todo lo que dejó. Y piensen un poquito en eso. Y ahora vuelvan para atrás a este momento y piensen qué consejos se darían a ustedes mismos hoy para cambiar, para que cuando llegue a ese momento estén hablando lo que ustedes quieren que digan. Porque ahí está el propósito. Y ya pueden volver. Todo eso se resume, y esto va a ser muy rápido, en el marco conceptual del líder para la regeneración, más allá de la sostenibilidad. ¿Cómo mantenemos esa pasión? ¿Cómo mantenemos ese propósito? Mi trabajo de investigador y de consultores con empresas como Nike, Seventh Generation, otras empresas no tan grandes, ONGs, universidades, colegios, trabajo en colegios sostenibles en la Florida. Y lo que ha salido de este estudio sistemático, progresivo, son ciertas cosas que los líderes altamente exitosos para la regeneración o la sostenibilidad hacen o son. Entonces, los 4 cuadrantes que ven acá se dividen en 4 partes. El mundo interno de la conciencia, tanto del individuo como de la organización. El mundo externo de las conductas del individuo, de las destrezas y de la organización. Y entre los dos hay un espacio que yo llamo el campo de la conciencia emergente. Ese humus, ese suelo de la conciencia es lo que el líder cultiva en su gente. ¿Qué es lo que hacen ustedes como líderes en su organización con su gente? ¿Hasta qué punto los desarrollan a ellos o hasta qué punto no? Y ese suelo es como dice Thich Nhat Hanh, un budista muy conocido. Si invitaras a alguien a tu casa y le ofrecieras algo, ¿qué le ofrecerías? ¿Malas hierbas, yuyos o fruta, flores y plantas? Y de ese suelo sale lo mejor del ser humano en la conciencia y lo peor. Y de ese suelo sale el ser consecuente. Pero ¿cuáles son los atributos del líder regenerativo? 1, todos hablan de este sentido de propósito fundamental que los moviliza más allá de lo que creían posible de ser. También tienen inteligencia creativa, saben que la razón solamente no sirve. Y eso tiene implicancias fundamentales para la toma de decisiones en todas las organizaciones. También tienen pensamiento sistémico, saben que cada decisión que toman afecta al resto del universo inmediatamente y a largo plazo. Tienen una ética global, pueden equilibrar sus ansias y sus aspiraciones como individuo y como familia con el bien común y entienden que las dos cosas son posibles, aunque no entienda cómo y busca cómo hacerlo. Y además está cómodo o cómoda con futuros emergentes. Sin saber qué es lo que se viene, hay principios que son no negociables. Por ejemplo, los valores. Y hay que definir cuáles son. Si no trabajamos el sistema interno operativo, no podemos cambiar las conductas. Las conductas son solamente la traducción de quiénes somos. Por eso el lema de mi consultoría es redefinir quiénes somos
rediseñar lo que hacemos. Y lamentablemente muchos insisten en las conductas. Entonces, ¿cuáles son las conductas? Obviamente el liderazgo con propósito, en donde mi propósito y el tuyo y el nuestro son tan importantes como el mío. Entonces, el propósito colectivo y cómo se desarrolla. La observación reiterativa, ¿quién lo hace mejor que yo? ¿A quién puedo imitar ahora para entonces crear lo mío? La escucha activa, ¿realmente hay diálogo en la mesa de decisiones en su organización o no? O simplemente el jefe sabe, o la jefa, sabe lo que quiere e implementa. Y la sostenibilidad, mucho de la sostenibilidad es autoritario. Se manda desde arriba y se obliga al resto. La participación multisectorial, el diseño de las soluciones ocurren cuando el cliente, el paciente, el chico, el anciano, el adulto mayor, y le voy a pedir un préstamo por ahí a Alejandro después, a los adultos, seniors. Si ellos no están en el diseño de la solución, quedan afuera lo que llamamos las consecuencias no intencionales de la solución. No tenemos el lujo hoy en día, por nuestra huella, tener proyectos y prototipos de soluciones que no estén perfectamente desarrollados y diseñados antes de implementarlos. Y son 3 minutos más, prometo. Los líderes regenerativos no trabajan con las conductas de su gente, cultivan la cultura de la organización, cultivan la visión, cultivan la colaboración y la cultivan no solamente dentro de la organización, sino afuera de la organización, en coaliciones y consorcios dentro de su industria, dentro de la comunidad y fuera de la comunidad, en el resto del planeta cuando crecen, en empresas como Google, obviamente las multinacionales. Y utilizan para eso lo que, una palabra muy grande pero muy sencilla, el diálogo transconceptual, es decir, más allá de la razón. Si a ustedes no les permiten ser creativos e intuitivos en su trabajo, la mitad de lo que ustedes son no participa en la creación de soluciones. Si solo se puede usar la lógica de la razón, vamos a seguir hacia el abismo. Y el cultivar el ser humano completo realmente es un desafío, especialmente para nosotros los hombres. El aprendizaje de triple lazo es, ¿saben lo que es un feedback loop? Yo construyo un auto, llega al final de la línea de montaje, lo sacamos a la pista, se le cae una rueda, nos damos cuenta, volvemos a la línea de montaje, le decimos al idiota que puso las ruedas que le apriete mejor las tuercas, pero vamos de vuelta. Eso es aprendizaje de lazo simple. Triple lazo va mucho más allá de doble lazo, que es ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Triple lazo es todo lo que estamos haciendo, posiblemente tengamos que dejarlo de lado y empezar de vuelta. Y no es que hace falta dejar todo de lado, pero hay que tener la disposición de, si es necesario y tengo que dejar de lado algo que yo quiero mucho, yo como fundador de mi empresa, así se hacen las cosas de 30 años. Si eso no sirve más, no sirve más. Se lo hablamos con Daniel anoche. No sé si conocen el síndrome del fundador. El dueño que conoce perfectamente cómo son las cosas, ¿no? Entonces, si eso ocurre en la cultura de la organización, pasa esto. No sé si conocen el tema de backcasting. Backcasting es un término un poco sofisticado, pero lo único que significa es dónde creemos que queremos estar dentro de 200 años. No que es lo que me está diciendo el accionista que quiere en términos de rentabilidad al final del trimestre. Y pasamos de shareholder management a stakeholder management, donde incluimos a toda la comunidad en cómo manejamos lo que hacemos. Y si sabemos que dentro de 200 años ya no nos importa si usamos autos o si nos trasladamos como en Star Trek en el viaje de las estrellas, no importa. Lo que siempre volvemos es a, queremos ser libres, queremos ser felices,
queremos tener acceso a la educación, queremos que nuestros hijos sean libres y saludables y queremos vivir una vida plena con calidad para todos y vivir en un entorno natural que lo alimente. No hablamos de tecnología, no hablamos de los aparatos, hablamos de las relaciones humanas. Pero si en 200 años queremos estar ahí, ¿qué hacemos el año 199, en el 198 y el 150? Y entonces, ¿qué hacemos mañana? Esto es planificación estratégica al revés. Primero tenemos que tener no solamente una visión, sino una visión muy clara de largo plazo. Y se hace, obviamente, a través de los prototipos, que muchos de ustedes ya están haciendo. Costa Rica, no les quepe la menor duda, es un prototipo de país para el futuro. Pedro decía, adelantados en los tiempos. No les quepa la menor duda que están adelantados en los tiempos. De que están demostrando que un país que cree en sí mismo puede crear algo increíble, un modelo. Y creo que esto es lo que está emergiendo acá. Pero esto es un proceso que nunca termina. Como decían, esto nunca se termina. Esto es el proceso reiterativo e iterativo que continúa para siempre. ¿Y cómo se toman las decisiones en estas organizaciones? Horizontalmente. Es decir, la voz de la persona que está en la mesa de diseño es tan importante, sea la persona que limpia los baños como el jefe. Porque en la sostenibilidad o la regeneración, todos saben y son expertos en su tema. Y si no escuchamos lo que tienen que compartir, nos vamos a equivocar. Todo esto se puede evaluar para ver qué tanto se usa la intuición en la organización. Se puede medir la madurez para la sostenibilidad o la regeneración de la organización. Se puede ver la capacidad de destruir los hilos que separan departamentos dentro de una organización, la organización de su comunidad y cómo desarrollar el impacto social. Y todo esto está basado en una fórmula matemática en la cual lo voy a dejar. La regeneración es inversamente proporcional a E. Y si hay algo que me gustaría que se fueran con, es esto. ¿Alguien se anima? ¿Eh? Es muy obvio. El ego y los logos se tienen que dejar afuera. El dueño no puede imponer su criterio en las conversaciones sobre la sostenibilidad. Si es así, no hay sostenibilidad posible. Y el ego es el virus en nuestra computadora, en nuestro sistema operativo interno. A menos que nos inoculemos con el antivirus, eso nos va a llevar a la perdición. Por lo cual, la compasión, la empatía, la ética, toda la transparencia, todas las cosas que han hablado ustedes y que están desarrollando en sus empresas, sus organizaciones, son los antídotos al ego y el escuchar al otro. Así que yo lo único que tengo que decir es, disculpen me dieron tanto tiempo para hablar y me pasé. Muchas gracias, les felicito y espero poder charlar con alguno de ustedes y saber mucho más, porque esto realmente es un pantallazo de todo lo que han visto. Muchas gracias.